Hola amigos, hoy voy a hablarles de algunos animales de Australia, pero bien raros. Voy a comenzar por aquellos que comparten una característica muy única, son los mamíferos que ponen huevos y también alimentan con leche a sus bebés o puggles, como se los conoce. En el mundo científico esto se llama monotrema. Los otros dos tipos de mamíferos, placentarios y marsupiales, se reproducen a través de nacimientos vivos. Solamente hay 5 especies de animales que comparten este extraordinario rasgo de puesta de huevos: el ornitorrinco de pico de pato, el equidna de pico largo occidental, el equidna de pico largo del este, el equidna de pico corto y el equidna de pico largo de Sir David. Todos estos monotremas solamente se encuentran en Australia o Nueva Guinea. Todos son bastante tímidos. Se sabe muy poco sobre sus hábitos diarios y sus rituales de apareamiento. Los equidnas usan su pelaje como camuflaje, pasan la mayor parte del día escondidos en árboles caídos o madrigueras vacías. La mayor parte de su actividad ocurre por la noche, cuando se disponen a cavar en busca de hormigas, termitas y otros pequeños invertebrados, utilizando su sentido del olfato altamente adaptado. Para el ornitorrinco, que también es nocturno, los ríos y las vías fluviales son su elemento natural. Pueden pasar más de 10 horas por la noche en la búsqueda de alimentos que consisten en pequeños animales como camarones y cangrejos de río. El ornitorrinco es una fascinante criatura con un distintivo pico de pato. Se encuentra en Tasmania y Australia. El diseño aerodinámico de sus cuerpos les permite moverse con gracia dentro y debajo del agua, donde viven la mayor parte del tiempo. Pueden producir veneno en las espuelas de sus patas. Si bien pueden dañar a animales más pequeños, no matarán a un ser humano. Los ornitorrincos se alimentan de pequeños animales acuáticos y localizan su alimento usando sus hocicos altamente sensibles. A menudo viajan por el fondo del lecho del río y excavan en el sedimento en busca de cosas para comer. Estos animales están listos para aparearse a los 2 años de edad. A menudo tienen más de una pareja en su vida. Cuando la hembra se prepara para poner los huevos, se va sola a una guarida aislada donde espera el proceso. Por lo general pone de 1 a 3 huevos. Una cría de ornitorrinco, conocida como puggle, no tiene pelo, tiene aproximadamente el tamaño de una mano humana. Se amamantará de su madre en una bolsa protectora durante unos meses y eventualmente será trasladada a una madriguera a medida que va creciendo. A los 4 o 5 meses el bebé está listo para aprender a nadar. El equidna de pico largo occidental es un animal inusual que se encuentra en Nueva Guinea. Son los monotremas más grandes. Las lombrices de tierra son su principal alimento básico y tienen 3 garras muy fuertes y afiladas que usan para cavar y para protegerse, aunque estos animales son bastante sumisos y es más probable que se escondan o que formen una bola apretada para protegerse que atacar. La temporada de apareamiento ocurre durante el verano. Es habitual que una hembra de equidna tenga solamente una cría. Lamentablemente, la caza furtiva ilegal, la destrucción del hábitat, ha llevado a la disminución de su población. Al igual que sus parientes occidentales de pico largo, estos equidnas orientales son más grandes que otros monotremas, son de color marrón o negro y no tienen cola. Su boca, extremadamente pequeña, se asienta en la punta del hocico. Los equidnas de pico largo del este usan su hocico para seguir rastros de olor y hurgar en el barro y la tierra para conseguir alimento. En su mayoría son nocturnos, cazan insectos, larvas y lombrices de tierra. Como son tan esquivos, no se sabe prácticamente nada de su ciclo reproductivo, pero probablemente se reproducen entre abril o mayo. Los equidnas de pico corto son llamados también osos hormigueros espinosos. Están cubiertos de espinas, lo que les da un aspecto como de un erizo. Debido a que no tienen dientes,
Su lengua pegajosa la usan para atrapar hormigas, termitas, aplastarlas dentro de la boca. Los equidnas de pico corto tienen un excelente sentido del olfato, lo que es útil durante la temporada de reproducción cuando buscan parejas potenciales. La hembra gesta y pone un solo huevo, la cría vive en una pequeña bolsa, escondida en el pelaje de la madre, y se amamanta varias semanas hasta que tenga la edad como para vivir sin su protección. El equidna de pico largo de Sir David fue nombrado en honor al historiador y naturalista Sir David Attenborough. Este equidna se encuentra en Nueva Guinea, es el más pequeño de todos los equidnas, al igual que otros equidnas, tiene pequeñas espuelas en las patas traseras que usan cuando están en peligro. Por lo general son criaturas nocturnas, solitarias, la mayor parte de su vida la pasan solas, pero una vez al año se juntan para el apareamiento. En el periodo de gestación, la hembra crea una madriguera bien aislada en preparación para el huevo. Luego de que el bebé ya tenga espinas y pelaje y haya amamantado lo suficiente para crecer, también continúa viviendo solo. Su esperanza de vida es bastante larga y se documentó que algunos de ellos vivieron entre 45 a 50 años. Cuando uno habla de Australia, seguramente también escucha hablar de canguros y koalas, pero esto es la punta del iceberg, porque esta fauna salvaje es realmente increíble. Hay algunas criaturas que son muy adorables. Por ejemplo, los dingos. Se cree que son descendientes de perros domesticados que regresaron a la naturaleza hace miles de años. Estos caninos de color jengibre son para Australia lo que los lobos para Norteamérica. Los dingos incluso aúllan como lobos y desencadenan miedos primarios similares. Los ataques son extremadamente raros, pero esto tampoco significa que los dingos sean buenas mascotas. Los intentos por domesticarlos fracasaron en su mayoría porque los dingos nunca dejan atrás completamente su lado salvaje. Los bandicoot son marsupiales que pueden parecer ratas, con hocicos puntiagudos y colas delgadas. Tienen el tamaño de un conejo y también saltan como un conejo. Estos prolíficos excavadores tienen bolsas que miran hacia atrás, hacia la cola, opuesto a las bolsas de apertura frontal de los canguros, para que los bebés, que son llamados yois, que están adentro, no se cubran de tierra y de barro. Los planeadores de vientre amarillo están amenazados por la pérdida de hábitat. Estos animales nocturnos, del tamaño de un conejo, con orejas grandes y puntiagudas, y cola larga y tupida, tienen una nariz rosada encantadora, es como un tipo de zarigüeya planeadora, puede volar porque tiene una membrana que se extiende desde las manos hasta los tobillos. Tienen una distintiva franja negra en la espalda y un vientre de color claro. Los cuocas tienen sus cuerpos peludos y compactos, orejas redondeadas, la nariz es negra y tiene alguna especie de sonrisa permanente. Su ternura está lista para la cámara, por lo que todo el mundo le saca fotos. Sin embargo, hay pautas locales al tomar las fotos de animales salvajes en Australia, como por ejemplo nunca tocar o alimentar a un cuoca. Desafortunadamente, estos marsupiales son vulnerables, en parte a su rango limitado, que cada vez es menor, en un pequeño rincón del suroeste de Australia y algunas islas frente a la costa. En parte porque su carácter sociable los convierte en presa fácil de zorros, gatos y dingos. Los wombat son como un cruce entre una marmota gigante y un oso pequeño. Tienen la distinción de ser los excavadores más grandes del mundo y el segundo marsupial más grande. A pesar de su porte similar a un oso de peluche y su comportamiento generalmente dócil, es posible que no querramos tocarlos, porque los wombats pueden ser tercos y ocasionalmente peligrosos. Los quolls son el segundo marsupial carnívoro más grande de Australia. Este encantador animal manchado viene en 4 variedades. Lamentablemente, como muchas especies australianas, también está en peligro, no solo por la pérdida de hábitat
o tener demasiados depredadores. Es que estos quoll gustan de comer sapos de caña, que es un invasor que fue introducido en la década de 1930, tiene toxinas mortales. Esto ha influido en la disminución del número de quolls. De hecho, muchos investigadores están trabajando arduamente en la actualidad en que los quoll aprendan a decirle no a los sapos. Los cucaburras tienen un cacareo distintivo que suena como una risa humana estridente. Esta fascinante ave australiana es un tipo de martín pescador. Durante años, los cineastas agregan llamadas de cucaburra para mejorar las bandas sonoras con temas de la jungla. Son feroces carnívoros que cazan despiadadamente ranas, reptiles, pájaros, roedores e incluso serpientes venenosas. Y por supuesto no podía dejar de mencionar a los demonios de Tasmania. Ellos vivían antiguamente en Australia. El registro fósil sugiere que desaparecieron hace miles de años. Los dingos llegaron a Australia hace unos 3.500 años, según la datación por radiocarbono, y su llegada puede haber jugado un papel fundamental en la eliminación de los demonios de Tasmania, posiblemente junto a la presión de los humanos y los cambios climáticos relacionados con la oscilación del sur. Sin embargo, los dingos no estaban presentes en Tasmania y ese fue el lugar a donde vivieron un montón de años estos demonios de Tasmania hasta que recientemente han sido reintroducidos en Australia. Como otros marsupiales, los demonios de Tasmania almacenan grasa en su cola. Esto les da una fuente de sustento a la que recurrir cuando los alimentos escasean. Son los marsupiales carnívoros más grandes, tienen aproximadamente el tamaño de perros. Pueden llegar a pesar 14 kilogramos, su cuerpo es robusto, su cabeza es grande. Durante mucho tiempo sostuvieron el título como segundo marsupial carnívoro más grande, ya que el primer lugar lo tenía el tilacino o tigre o lobo de Tasmania. En 1936 el tilacino se extinguió. Ellos comen carne, pero no son particularmente exigentes con el origen de esta carne. A menudo actúan principalmente como carroñeros, se dan un festín con animales muertos y carne parcialmente podrida, pero también cazan presas típicamente más pequeñas, como lagartijas, ranas e insectos. Tienden a ser solitarios, pero a menudo se reúnen en grupos para comer, a veces uniéndose en un tira y afloja que puede ayudar a todos a separar la comida en pedazos más pequeños. Tienen mandíbulas muy poderosas, tienen una fuerza de mordedura realmente muy alta. Esto les permite comer cada porción de la comida, incluidos los huesos. Increíblemente pueden comer hasta un 40% de su peso corporal de una sola vez. Esto les permite amortiguar la incertidumbre de cuándo será su próxima comida, es decir, que aprovechan el momento donde hay comida disponible. Una madre demonio de Tasmania está embarazada durante aproximadamente 3 semanas, después de las cuales da a luz a sus bebés pequeños. Estos bebés son conocidos como joeys, pero también se los llama diablillos. Estos recién nacidos son tan pequeños como un grano de arroz. Nacen en un mundo duro. La madre solamente tiene 4 tetinas en la bolsa, lo que significa que si hay más de 4, solamente los primeros 4 sobreviven. Estos bebés están 4 meses en la bolsa, después viven en una pequeña guarida, son destetados a los 10 meses de edad, alcanzan la madurez a los 2 años y viven varios años más como adultos. A pesar de su nombre intimidante, mandíbulas poderosas, personalidades luchadoras, los demonios de Tasmania no son peligrosos para las personas, no atacan a los humanos, no se sabe que ataquen animales grandes como ovejas o vacas, pero sí se podrían enfrentar a ovejas enfermas o heridas, también animales de granja pequeños como pollos o patos. De hecho, los demonios de Tasmania son miembros muy beneficiosos del ecosistema, ya que atacan animales enfermos y comen carroña, son como limpiadores naturales. Los demonios también depredan gatos salvajes, que son una amenaza para muchas aves nativas en Tasmania y controlan especies invasoras como los zorros rojos.
También tienen un importante sello cultural, ya que son íconos de la isla que lleva su nombre, ayudan a atraer turistas que apoyan la economía de Tasmania. La principal amenaza que enfrentan es una forma rara de cáncer llamada enfermedad del tumor facial del diablo, que se transmite entre los demonios cuando se muerden entre sí mientras pelean o se aparean. Esta enfermedad fue descubierta en la década de 1990. Es un problema ya que causa lesiones en la cara y en el cuello de los demonios. Un demonio infectado se puede debilitar y morir en un par de meses. Esta enfermedad se propagó rápidamente en unas pocas décadas, lo que provocó que las poblaciones disminuyeran en más del 80%. Vehículos y perros también matan a los demonios de Tasmania. Científicos y conservacionistas están trabajando para protegerlos. Esto incluye monitorear la propagación de la enfermedad, investigar posibles tratamientos y vacunas, y también desarrollar poblaciones de seguros saludables, es decir, poner en cuarentena a demonios saludables que apoyan un programa de cría en cautiverio, y por esto es que ahora hay una población de demonios de Tasmania sanos en la parte continental australiana. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información que les traje hoy sobre los animales de Australia. Si fue así, los espero otro día. Un abrazo muy grande.